Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes un programa más. En esta ocasión tenemos al hermano Rolando Ovaldía, que nos está acompañando desde Panamá. Él tiene un testimonio que estará compartiendo con todos nosotros. Él pues fue protestante, estuvo en una denominación del protestantismo. Él fue incluso pastor de una congregación pentecostal por aproximadamente 21 años. Y bueno, como van a estar escuchando, él tuvo una conversión, y él nos va a contar desde los inicios, ¿no? Desde los inicios, después cómo fue que se hizo protestante y después cómo descubre la fe católica y cómo se convierte. Pero no me voy a adelantar, ¿verdad? Primero vamos a darle la bienvenida al hermano Rolando. Hermano Rolando, bienvenido. ¿Cómo está, hermano? Bueno, muy contento, gracias a Dios, y gracias por la invitación a su canal, mi hermano Plasencia. Un gusto de estar aquí con usted. No, gracias a usted por aceptar la invitación y por tomar un poco de su día, de su tiempo para compartirnos su testimonio con toda nuestra audiencia. Hermano Rolando, pues como siempre hago, yo me voy a hacer a un lado y pues voy a dejar que usted nos empiece a contar ah, sobre su testimonio, quién es Rolando Valdía, desde sus orígenes y después todo el resto de su viaje de regreso a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica. Bueno, hermano Rolando, pues adelante, hermano, le doy la palabra. Una vez más, le doy gracias a usted y a Dios también, por supuesto, por la invitación y por haber tomado en cuenta mi vida, por darle ese testimonio para algunos o a los hermanos católicos para reafirmar la fe más que todo. Mi nombre, como ya le dije, mi nombre es Rolando Valdía. Soy panameño, pero de la etnia cuna, que se encuentra entre las costas del Caribe, entre Colón y Colombia. Y nací en una isla de Ailigandí, y luego mis padres se mudaron a Corazón de Jesús. La mayoría pues eran católicos, mi padre y mi madre fueron católicos, pues, eran católicos, y ahí recibí mi primera bautismo, hice mi primera comunión. Del bautismo, por supuesto que era bebé y no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí de mi primera comunión que hice a los 12 años, creo. Y claro, como cualquier otro católico, digo esto porque veo que es la mayoría que nos sucede estas cosas. No tuve una formación tan contundente, así que como cualquier muchacho de 12, 13, 14 años que iba creciendo, iba descubriendo mi vida, y como otro cualquier muchacho que le gusta el mundo, probar ciertas cosas, me fui alejando por supuesto, de la iglesia, y también por desobediencia de mis padres. Hice algunas cosas no agradables, y a los 15 años empecé a tener la necesidad de Dios, porque realmente quería cambiar mi vida, hasta que mi hermano José Ovaldía, él lo vi convertido a la iglesia bautista. Él también era católico, y él se convierte a la denominación bautista, y él fue el primero con la que tengo contacto con la iglesia. Y algo curioso es que cuando él me invita a la iglesia, a su iglesia, allá en la isla, en Corazón de Jesús, que queda cerca de una isla que se llama Narganá, donde hay una iglesia bautista, cuando la primera vez que piso una iglesia protestante, como le dije, de la denominación bautista, me llamó la atención que ahí no había imágenes, porque yo estaba ya acostumbrado con la iglesia católica de mirar imágenes.
Así que yo con mi mente muy infantil, digo, a los 15 años, muy inmaduro, digo yo, pensé que como Dios era único y solo, pensé que la iglesia era único y solo, no había otras iglesias. Así que cuando entré en una denominación protestante, pensé que esta iglesia era católica, pero que esta iglesia católica, que era católica, era pobre porque no tenía imágenes. Imagínate cómo yo pensaba cuando era 12, 13, 14 y 15 años. Luego él me habla por primera vez y me cita Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas fueron las palabras que me clavaron mi vida y sentí la necesidad de un cambio, pero ese cambio no sucedió de un día para otro. Después de haber terminado aquí nosotros en Panamá decimos tercer año, me vine a Panamá, a la ciudad de Panamá, para seguir estudiando y me matriculé en bachilleratos en ciencias y completé mi sexto año en una escuela o colegio que se llama Elena Che de Pinate. Y ahí estando en quinto año estudiando, tomé la decisión de aceptar a Cristo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Y a partir de ahí, mi vida empezó a hacer un giro bastante drástico, digo, porque decidí dejar las cosas del mundo como se usa en el vocabulario de los evangélicos, más que todo pentecostal, y decidí a los 17 años entregar mi vida a Jesús. Y ahí empezó mi formación como cristiano en el año de 1982, un 10 de marzo, para ser exacto, a las 4 de la madrugada, bañándome después de un buen baile que me había dado en una fiesta, que estaba cansado de vivir de esta manera y acepté a Cristo de rodillas, solito, porque ya mi hermano me había estado preparando y acepté a Cristo como mi único salvador de mi vida. Ya a los 17 años empezó mi experiencia como cristiano evangélico. Pasaron no muy poco tiempo cuando sentí la necesidad de estudiar teología, porque ya no quería seguir estudiando, seguir estudiando en la universidad. Mi pastor, mi primer pastor que fue, él me aconsejó que aunque él había estudiado hasta sexto grado, él me dijo que no lo hiciera porque el a abrir mi mente y comprender muchas cosas que quizás él no comprendía de las escrituras. Este, yo le hice caso, terminé mis estudios, pero seguí con esa inquietud, ya no quería seguir estudiando en la universidad, sino que quería seguir estudiando teología. Entonces de ahí pasando, tenía mis 19, 20, 21 años, claro está, como tenía ese deseo de servir, también sentí la necesidad de casarme porque yo decía que no quería fallar al Señor, que quería hacer las cosas bien y que no podía estar andando como sea si tengo esa debilidad con la carne. Entonces quería casarme con una muchacha, pero donde la congregación de yo asistía, no había, nosotros llamamos aquí huagas a los latinos que no son indígenas, huagas. Entonces en la congregación donde yo asistía había muchos huagas, no había cunas, lo único cunas que se congregaban era yo y mi hermano. Así que empecé a explorar otras iglesias y encontré una iglesia netamente evangélica de las Asambleas de Dios, que era donde se congregaba mi actual esposa, la que la conquisté, por decirlo así, y me casé a los 22 años de edad. Después de un año, tengo mi primer hijo, y luego decidí ser misionero por ciertos sueños que tuve, claro, sino que compartir una vida sería muy larga, estoy tratando de resumir, y me fui a la comarca de Madungandí, que también es una comarca indígena como la que yo vengo de la comarca de Cunayala. Ahí fue mis primeras experiencias como pastor, pero algo muy interesante, que no tenía una preparación teológica como tal, pero como los que me estaban preparando
veían en mí un muchacho muy estudioso, muy de lectura, que en mi familia somos mucho de lectura. Es más, quiero hacer un paréntesis aquí hablando de mi padre. Mi padre fue un abogado empírico y autodidacta, y él era un señor que siempre nos aconsejaba que hazte amigo de los libros y los libros te van a ayudar a no ser ignorantes. Entonces, como yo encontré la Biblia, y en la Biblia encontré mucho conocimiento, entonces me veía en un muchacho muy inquieto, muy carismático y muy de conocimiento de la Biblia, como le digo, aunque no tenía un conocimiento teológico como tal, una formación dentro de una aula, pero sí de esa manera me aceptaron y fui allá a ser misionero en una comarca que se llama Madungandí, que permanecí 2 años como como mi primera experiencia después de 1993, por ahí 4, creo que si no me equivoco, por ahí empezó mi primera vez cuando yo tenía 23 años, creo que apenas era un jovencito, empezó mi caminar como pastor. Si puedo seguir, mi hermano, o tiene una pregunta. Sí, una pregunta. Dice que esto ocurrió como en 1994. Sí, por ahí, ajá, Ok, por ahí. ok, solo para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Pero siga, adelante, Sí. hermano. Sí, ajá. Ok, y ahí estando en esa comarca, como le dije, regresé, después de 2 años, regresé porque yo teníamos un niño que él estaba creciendo y necesitaba escuela, y allá las escuelas no, o sea, tenían, allá ahí en la comarca hay escuelas, pero no como la de acá, y queríamos darle una buena formación y regresamos acá a la capital. Yo, iba a hacer mi vida nuevamente normal, conseguí un trabajo, pero el deseo de servir a Dios todavía lo tenía en mi corazón, hasta que el mismo supervisor que me ayudó a que yo fuera ya a misionar, él nuevamente me dice que hay una iglesia cerca donde yo vivo, y luego acepté y continué pastoreando. A partir de ahí, fui fundando iglesias. Mis mayores o mis líderes vieron, quizás, digo quizás porque creo que yo lo veo de esa manera, el potencial de que yo era un muchacho muy inquieto y muy bueno para abrir iglesias. Así que empecé yo abriendo iglesias, fundando iglesias de esta manera. Y una vez yo, conversando con un cuñado mío que ahorita yo creo que es el copastor de una iglesia evangélica, él me aconseja tanto así para explicarle de esa parte, que la denominación donde yo pertenecía se llamaba, o se llama, el Evangelio Completo de Santidad, donde nuestros pues, líderes hablaban mucho sobre no estudiar en teología, no estudiar, sino más que el Espíritu Santo te va a enseñar a solas y te va a ayudar a interpretar la Biblia. Así que yo en los púlpitos, yo recomendaba a la gente que si que realmente quería ser usado por Dios, tenía que orar y esperar que el Espíritu Santo le ayudara. Así que mis mensajes y sermones eran que de rodillas Dios le podía ayudar a entender las Sagradas Escrituras, cosa que yo hacía nula la formación teológica en aulas, pero cuñado mío, él se me acerca y me dice: Rolando, tú predicas bonito, tú tienes una fogosidad en el púlpito, pero ¿por qué tú no te das el chance de estudiar una teología y así te formas mucho mejor? Y yo, que era un poquito, digo yo, arrogante, esta vez yo lo recibo de una manera muy humilde y le dijo: sí, yo creo que voy a escuchar tu consejo. Y buscaron la forma de que yo me matriculara y tuviera una beca, y estudié, perdón, ingresé en la iglesia, o en el Instituto Bíblico Teológico de Osana, que es la iglesia más grande aquí en Panamá, que tiene más de 5,000 miembros. Ahí empecé yo a estudiar antes de que ese instituto se convirtiera a una universidad, que ahora es una universidad teológica. Ahí estudié hasta 4 años, pero no terminé, para serle honesto. Me faltó algunas materias, pero
pero ya mi formación, ya yo no estaba por los títulos, sino que por el contenido y por la enseñanza que yo anhelaba y tener. Y ahí aprendí la hermenéutica, la exégesis, aprendí la historia de la iglesia, aprendí de los padres de la iglesia, pero no a la profundidad de lo que luego empecé yo a entender. Tampoco aprendí mucho sobre la Septuaginta, aunque se hablaba mucho de la Septuaginta. Entonces, ese fue mi vida formándome, predicando, invitándome la gente a conferencias, he sido evangelista y así iba, como tenía yo el deseo, el ahínco, el amor hacia la palabra. Yo siempre me hacía preguntas a la Biblia. Yo veía que la mente o como la forma en que la Biblia fue traducida en el vocabulario de aquellos entonces, la forma en como Pablo usó las palabras no debe ser igual a la que nosotros usamos. Así que quería realmente saber que si realmente Pablo y los escritores sacros de la Biblia hablaron de esta manera, que quería llegar a las profundidades de ese texto griego, koiné. Así que esa inquietud siempre lo tenía, me llamaban maestro de la palabra como la forma en como yo me expresaba. Mi formación lento, yo veo que como Dios fue formándome porque yo era 100% pentecostal, como dicen, de la cabeza a los pies. Sin embargo, fue viendo o fui teniendo algunas experiencias con iglesias que rayaba ya de mucho espíritu que yo pues no estaba pues estaba en contra de esas manifestaciones. Así que empecé a ver las divisiones de las iglesias pentecostales, más que todo las nuevas que son las neopentecostales, y que yo pertenecía a la histórica, que algunos que no creían mucho en esas manifestaciones tan exageradas. Yo estaba en contra Ujú. de esas cosas, con esas de la prosperidad. Igual yo estuve mucho en contra y mis mensajes iban en contra de eso. Así que mis mensajes fueron cambiando poco más. Mi deseo más cuando la gente me llamaban en broma y en serio, yo le decía, mira, si usted me invitó, yo no vengo aquí a tumbar a la gente, yo vengo a levantar a la gente, yo vengo a animar a la gente más que usted se caiga en el suelo, no es mi deseo es que tú te levantes. Entonces la gente tomaba mucha atención porque yo me gustaba llevar las escrituras para que entendiera la palabra de Dios. Entonces, Ujú. en ese estudio de la palabra a solas con la Biblia, estudiando algunos materiales que compraba, como la crítica textuales, como el rabinismo, como la teología bíblica sistemática, la clave de interpretación bíblica, libros que ya no eran para mí, o sea, no, ya no buscaba libros así de cosas como corre ni que corre, sino que quería algo más grueso, algo más que me llenara y que yo expresara y explicara bien las escrituras a mis oyentes. Fui profesor luego como de homilética, hermenéutica, historia de la iglesia, en una denominación me reservo para evitar cualquier malos entendidos. Este, Ahí fui formando a los pastores, al más que todo a los pastores, formando a los pastores porque a veces el pentecostalismo sale de los límites, los parámetros porque exageran. Entonces yo era un pastor pentecostal, pero un pastor pentecostal ya se estaba formándose un poquito extraño porque yo le decía que, que había que entender realmente qué significa la letra mata, que en el contexto no es lo que realmente significa lo que algunas personas o algunos pastores han interpretado. Así fue formando hasta que, como siempre, estudio textos con textos de la Biblia normal, hasta que un día, como siempre, vuelvo, repito, en el 2011, para serte honesto y exacto, 2011, la fecha, la hora, el día, no lo apunté, hubiera apuntado. En el 2011 estaba estudiando Mateo 16, 18 nuevamente, lo había estudiado varias veces, pero esta vez parece ser que mi mente estaba inquieto de escudriñar más a fondo las escrituras. Así que empecé a estudiar Mateo 16, 18 a solas en mi casa. Cuando empiezo yo a mirar un poquito más profundo, más en su contexto, en sus raíces, me encuentro
o la curiosidad de que realmente, que aquí en ese texto, Jesucristo se refería a Pedro como la roca. Cuando nuevamente estudio ese texto sobre Petros y Petras, el contexto y el texto de ese pasaje muy polémico contra los hermanos protestantes, porque yo sabía cómo interpreta la Iglesia Católica y cómo lo interpreta la Iglesia, los protestantes y los evangélicos pentecostales. Entonces ya yo miraba no lo que interpretaba la Iglesia Católica, no lo que interpretaba la Iglesia evangélica, sino lo que realmente se estaba interpretando. Así que lo primero es que empecé a ver, y eso para mí fue muy difícil de asimilar, pero como yo quería conocer realmente lo que dice la Biblia, tuve que aceptar que realmente ahí, en ese texto, Jesucristo se refería a Pedro. Podríamos hablar horas y horas sobre ese texto, pero resumo diciendo que cuando yo me convenzo de que realmente de que ese texto se refiere a Pedro como la roca, me hice una pregunta, que si en ese texto la Iglesia Católica tiene razón, ¿en cuál otros textos la Iglesia Católica tiene razón? Así que cuando empiezo a estudiar, también miro lo que significa o lo que dice la Biblia sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia ya lo quería profundizar un poco más, porque hasta ahí yo sabía que la iglesia para mí era muy espiritual, muy, entre comillas, invisible, pero unidas por Cristo Jesús. Entonces empecé a investigar las raíces de la palabra iglesia y me tuve que ir al viejo Atenas, a la cultura griega, para conocer realmente de dónde surge esta palabra. Y cuando estoy estudiando esa palabra, la palabra eclesia en griego, entonces me encuentro con la Septuaginta, como le vuelvo a repetir, que ya lo había tocado cuando estaba estudiando teología en Osana, pero esta vez había algo que yo necesitaba saber de la Septuaginta. Entonces empecé a estudiar la traducción de la Septuaginta. Una de las cosas que yo quiero agregar es que los libros, mis profesores siempre decían que cuanto más viejos los documentos, más fidedignos. Y también decía que los buenos libros son caros, y yo siempre he sido muy pobre, humilde, y me dificulta comprar algunos libros buenos y son caros. Y es más, los profesores me aconsejaban si quería buenos libros tenía que ir a Costa Rica, que aquí en Panamá no había, pero en Costa Rica sí lo podía conseguir, pero eran caros. Y yo siempre visitaba las bibliotecas para estudiar, las bibliotecas cristianas y las bibliotecas nominales o normales, para seguir escudriñando. Algunos me preguntaban, pastor, ¿usted qué quiere que nosotros le regalemos? Yo le digo, lo único que yo quiero que me regale es un libro, pero yo les decía, este es el libro que yo quiero que me regale, pero estos libros eran caros, pero así me regalaban, y estos libros me fueron abriendo. Pero ¿qué pasa? En el año donde yo vivía, que apenas en el año 2011, donde yo empecé a tener esa experiencia, mi odisea, por decirlo así, la tecnología no era tanto como ahora. Así que no tenía ese alcance a la tecnología. Luego pasaron años estudiando, comprendiendo, batallando en mi conciencia. A veces lo dejaba los estudios de la Iglesia Católica para hacer todo esto. Después de Mateo 16, 18, me fui por la Septuaginta y me fui por los padres de la Iglesia, porque quería ver el transcurso, el desarrollo, cómo fue dando la Iglesia y la historia, los padres de la Iglesia. Empecé yo a leer ya para el año 2012, 13, 14. Es más, algunos mensajes católicos me los robaba para predicar en las iglesias, y la gente salía bendecido y edificado. Creo que Una una vez, pregunta, hermano, una preguntita. Cuando nos cuenta que estaba estudiando usted la Septuaginta, ¿en algún momento llegó usted a darse cuenta que la Biblia de los cristianos por muchos siglos había tenido más de 66 libros o no? ¿O aún todavía no llegaba a ese punto? sí, sí, que sí, por eso es que estoy tratando de resumir. Si me quedo hablando de la Septuaginta, vaya, eso es
una cosa tremenda. Sí. Sí, realmente eso me, me, me golpeó la mente, mi conciencia. No podía aceptar de que realmente sí contenía la Septuaginta. Entonces, sí, muchas cosas, la traducción es por qué María es la Virgen, por qué la traducción del hebreo, en el hebreo es Betula no Alma, que Betula podría ser la más correcta en hebreo, pero ¿por qué se traduce a la Septuaginta, que es, se me va a olvidar el Es nombre, Partenos. Partenos, exactamente, y ahí, y ahí, ¿por qué los traductores pusieron partenos? Porque Betula es la palabra correcta. Esas inquietudes fueron llenando. Y claro, hay otras curiosidades que encontré que no tiene que ver nada con teología, pero tiene que ver algo muy, muy interesante. Porque la Septuaginta o el Antiguo Testamento contiene primera, segunda crónicas y la hebrea contiene solamente crónicas, cosas así, por el volumen de la, ¿cómo se llama? De la escritura, porque los hebreos no tienen vocales, no tienen vocales. Entonces eso hizo muy largo los pergaminos y tuvieron que partirla en dos para hacer más, ¿cómo se llama? Más accesible, para que no sea más incómodo. Entonces de ahí fui pasando por los padres de la iglesia. Ya para esa época la internet, un amigo me prestó su laptop, y ahí aproveché lo máximo bajando PDF de San Ignacio de Antioquía, Crisóstomo, San Ignacio perdón, me va a olvidar los padres de la iglesia que son San Ignacio de Ireneo, mucho, 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 mucho. Estos padres de la iglesia empecé a leer y empecé a mirar cosas que realmente me estaban más que todo batallando con mi conciencia. Yo me hacía preguntas, mi misma conciencia yo respondía, porque yo realmente no quería conversar con ningún padre, con ningún pastor, porque yo sabía que si converso con un pastor, el pastor me iba a decir que el diablo te está hablando, y si yo hablaba con un padre me va a decir Dios te está hablando, así que no querías tener la influencia de nadie, más que todo yo con Dios y con la Biblia en la mano. Fue días y semanas, años, muy, 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 me golpeó la conciencia, mi yo interior hablaba y la otra conciencia me decía, misma palabra me respondía, por ejemplo, de la idolatría, me decía, pero aquí son idólatras, pero ¿cómo usted va a creer eso? Yo decía eso, pero hay otra voz que me hablaba, me dice, Rolando, vuelva a leer, porque a ti te gusta profundizar el contexto. Entonces yo me iba de nuevo, Éxodo 20 en su contexto. Entonces eso me fue abriendo pasos que yo realmente derramé mis lágrimas noche y día, que no podía creer esto, que esto era para mí, no, bueno, hoy por hoy mis amigos, algunos hermanos me dicen, lo último que pensamos que es que tú te ibas a convertir al católico. Tú podrías convertirte al bautista, porque casi me convierto al bautista, porque me gustó mucho de la teología bautista, mucho, bastante, leí bastante libros bautistas, casi a punto, pero luego fui conociendo, y me decía, yo te veía un testigo de Jehová, un mormón, pero menos la iglesia católica. Entonces, yo en ese desarrollo, en esa vida que me estaba abriendo pasos, poco a poco empecé a analizar los textos de la Biblia. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Volví a leer, volví a examinar bien el texto, y luego dice, sí, me dije, sí, tienen toda la razón, oye, esto es tremendo, no puedo quedarme en ese texto, porque luego, repito, tendríamos que alargar la hora, y por mí no hay ningún problema, pero a veces las personas cansan de 1 hora, 2 horas. Entonces luego también me voy sobre la intercesión de los santos, que también una por una empecé a agarrar las dogmas de la Iglesia Católica, que descubrí que son 44 dogmas, una por una, cada una la agarré,
la iba agarrando, la iba tirando, ya está listo para mí, lo creo, y aquí íbamos caminando, la Santa Inquisición, toda la historia oscura de la iglesia, y no oscura de la iglesia, de la sabiduría de la iglesia, hasta que yo un día dije, se me acabó la vida, aquí Rolando Valdía termina su pastorado, aquel que le consideran como teólogo, maestro de la Biblia, lo van a llamar un vil ignorante. Yo lloré porque yo realmente quería servir a Dios, pero yo pensé, si yo me vuelvo católico, en el catolicismo el único que hablan al frente son los padres y son célibes, y yo soy casado y no podría hablar en la iglesia, así que yo seré uno más en los montones, me iré a la iglesia católica, me sentaré a escuchar al padre, y aquí se acabó mi vida. Yo lloré y derramé mis lágrimas delante de mi laptop que tenía, porque iba descubriendo que no podía seguir engañándome y engañar. En los últimos momentos de mi vida empecé a enseñar el bautismo del agua, empecé a enseñar la validez de la Biblia, que son 73, y mi congregación esto lo tomó muy extraño, y decían, Rolando, estas son doctrinas católicas, ¿cómo es eso? Pero yo le dije, si son doctrinas católicas, son verdades, porque eso es coherente, lo que ustedes han escuchado es coherente. Es más, la juventud de mi congregación son jóvenes que son los más fáciles que aceptaron la, la, la teología católica. Ellos no tuvieron problema, ellos entendieron facilito, como el agua. Así que en ese último momento que yo empecé a vivir a partir de Mateo 16, 18, que yo pensaba, imagínese mi hermano Plasencia, que yo pensaba que iba a ser el único pastor que se iba a convertir al catolicismo. Imagínate dónde yo pensaba, porque yo pensé que me estaba Ujú. volviendo loco. Yo decía, Yo oye, también. Yo sí, también esto llegué cómo a va. pensar eso. Yo también llegué a pensar Sí, que sí, lo que me estaba sucediendo a mí cuando estaba convirtiéndome era una locura y que yo era el primero, pero no, pues no. sí. Entonces, ¿qué pasa? Y yo pensé que yo iba a ser el único pastor que me iba a convertir, y lloraba hasta que, como ustedes saben, la tecnología a nuestro favor, por curiosidad, yo pensé, voy a examinar el YouTube, voy a ver para ver, y puse pastores, ex pastores convertidos al catolicismo, hasta me dio la sorpresa de que yo no iba a ser ni el último ni el primero, sino que había ya muchas personas y hermanos pastores se habían convertido al catolicismo. Y me llamó la atención, fue Fernando Casanova, me llamó la atención Fernando, porque me identifiqué con él en la razón de que él también pensaba que se le había acabado el ministerio, que hasta ahí había llegado, pero cuando yo voy, antes de decir eso, conversé con un primo mío que es sacerdote, y él me dio un consejo muy sabio, me dijo, Rolando, acuérdate que la iglesia es vulnerable, y yo entendí en pocas palabras que bueno, la verdad no está en el campo de la moral, la verdad está en el campo del conocimiento. Los pecados están en todas partes, los pecados tanto acá y allá existen. Los malos católicos, los malos evangélicos existen aquí, hay católicos buenos, hay católicos malos. Así que de eso no me preocupaba, porque yo dije, yo estoy seguro de dónde voy a entrar, estoy seguro que hay gentes, hay sacerdotes que tienen ciertas dificultades, pero hay sacerdotes santos. Entonces yo, para ir a la iglesia, para tomar la decisión para ir a la iglesia, también me fue muy difícil, porque donde yo vivo, la gente me conoce. Yo tengo ahí donde yo estoy, 3 casas después hay una iglesia evangélica donde yo fundé esa iglesia. Así que y hay otra iglesia evangélica es pentecostal donde yo me congregué por un tiempo, también hay una iglesia bautista. Así que la comunidad sabe que soy pastor, sabe que cómo hablo, pero ahora hay una lucha interna en mí de llegar ahora a la iglesia católica, donde me congrego ahorita. Es una iglesia muy humilde, de católicos, de pura indígenas. Entonces era una lucha de cada domingo, voy o no voy, qué pena, qué vergüenza, qué dirán. Entonces una lucha que había en mí, hasta que un amigo de Puerto Rico que se llama Adrián Castro, contacté con él, que él tiene una página, que yo, a través de esa conversión que estaba dando lentamente,
me llamó la atención del contenido de esa página y me contacté con Adrián Castro y Adrián Castro me dice, léete La Cena del Cordero de Scott Hahn, me mandó en PDF, lo bajé y sinceramente yo lo leí ese libro en una semana con lágrimas en los ojos. Se me derramaban las lágrimas de mirar las maravillas del Apocalipsis, de la maravilla de la iglesia, de la misa sobre todo. Y dije, no, hasta ahí llegó Rolando Valdía. Yo voy este domingo a la iglesia y estaré y quiero ver, porque ya yo entendía la misa, empecé a comprender la magnitud de la misa, pero le dije a mi familia, a mis hijos, que yo era el primero que iba a ir a mirar el ambiente de cómo era, que ellos me iban a seguir después. Pero una hija mía fue el que me acompañó un domingo, llegué y me senté, llegué un poquito tarde a la misa, me senté en la parte de atrás y le aseguro que toda la misa me la pasé llorando, derramé mis lágrimas porque yo entendía lo que estaba pasando, entendía cuando por primera vez vi al Padre levantar esa hostia diciendo este es el cuerpo de Cristo, entendía ya porque ya lo podía comprender con más amplitud con Scott Hahn, el libro La Cena del Cordero. Entonces yo salí llorando. Cuando la gente me conoce, que soy pastor, algunos hermanos de la Iglesia Católica se me acercaron para saludarme. Una, que es una señora muy católica, se me acercó, me dijo, pastor, que no sea la primera ni la última vez que nos visite. Ella no sabía lo que estaba pasando en mi corazón. Yo le dije, no, no va a ser ni la última vez que yo venga, yo voy a venir con toda mi familia. Nada más le dije eso y ella me quedó mirando y el padre, yo me acerqué al padre, le dije, quería compartir con el padre, era diciembre, a vísperas de diciembre, apenas la semana entrante de diciembre, hablé con el padre y el padre estaba ocupado, tenía que dar otra, tenía que celebrar en otro lugar y me dijo, mira, solamente le dije un par de palabras, me dijo, me es interesante lo que me está diciendo, deja que pase la Navidad y ahí hablamos bien, nos sentamos de lo que me está diciendo. Entonces, porque él conoce a mi familia, él me conoció cuando yo era un niño, porque él fue también en Cunayala, trabajó en Cunayala como sacerdote, pero aquí estaba trabajando con los pueblos indígenas aquí en Panamá, en la ciudad capital. Entonces, de ahí me vine a mi casa muy emocionado, le conté a mi familia, mis hijos, todos aceptaron a la primera, hasta que un domingo, cuando hice mi último culto, cuando prediqué, me bajé del púlpito, como de costumbre, la gente antes de irse para su casa aprovechan la semana, el fin de semana, los domingos, después de la prédica, a conversar, a compartir. Y mi hijo se me acercó y mi hijo me dijo, papá, ya cuándo vas a ser católico, porque ya yo lo soy. Él en aquel entonces tenía como 19 o 20, 21 años, no me acuerdo muy bien. Él es el mayor de mis hijos. Él fue el que me reta, por decirlo así, me dice, ya yo soy católico. ¿Cuándo vas a ser católico? Porque ya yo estoy convencido de lo que tú estás hablando. Entonces eso me llenó de gozo y de decisión. Y ahí fue que entonces un domingo me fui con mi familia. Mi esposa guardaba silencio. Mi esposa guardaba silencio. Mi esposa fue un fiel evangélico de la Asamblea de Dios. Ella guardaba de silencio hasta después de un año, ella, ella me dice, vamos, te voy a acompañar a la misa. Y ese día del domingo íbamos a empezar el catecismo con un catequista y ella la primera vez que fue, de una vez habló con el catequista y yo eso lo vi extraño y lo veía de lejos. Se sentaron aparte conversando y empezó a ella a llorar. No sabía lo que estaba pasando. Hasta después ella me contó, Rolando, yo te iba a dejar, me iba con mis hijos porque yo dije, esto no puede ser, pero ella siempre ha sido una mujer muy sumisa, muy obediente, y ella espero, aunque ella en su adolescencia estudió en una escuela católica, todo esto se le vino de nuevo a la mente, a entender, a comprender lo que realmente. Y entonces ella luego de un año aceptó la iglesia católica y ahora ella es la que más defiende, más que yo, defiende la iglesia.
y ahorita estamos sirviendo en la iglesia en el pastoral indígena, porque como le vuelvo, repito, es una comunidad indígena, y ahí yo estoy como asesor de los jóvenes y estamos contentos. Realmente yo pensé que esta emoción se me iba a acabar por unos años, pero no. Cada Mm, vez que vuelvo a estudiar, lloro de emoción. Algo que quiero decir también, que esto tendríamos que hablar con mi hermano que también fue pastor por 30 años, más que yo, 30 años, también se convirtió al catolicismo. En el wow. mismo momento en que yo tenía esa experiencia, aquí en Panamá, el mismo experiencia él estaba teniendo en Chiriquí, que es la frontera de Costa Rica. Él es pintor, artista profesional. Él tendría que escucharlo también porque él cuando vio mi testimonio en Facebook, de una vez me contactó, me dijo, Rolando, vente para Chiriquí, necesito hablar contigo. Fui allá y lloramos, los dos lloramos. Yo acá, cuando caminamos en las calles de San Félix, lloramos los dos, nos abrazamos. Cuando leemos el catecismo, le digo, oye, pero ¿por qué no lo leímos antes? ¿Por qué no comprendimos eso antes? Porque ahora, pero bueno, Dios sabe por qué hacen esas cosas. Ahorita estamos muy emocionados, nuestra familia, mi esposa, mis hijos, contentos, no tenemos prejuicios, estamos contentos, entendemos a las personas, es una cosa maravillosa. No me gusta ya dejar las cosas para Dios. Entonces la vida nuestra ahorita, cuando terminó mi pastorado, claro, yo vivía del diezmo y mi esposa, que es artesana con su mola, sabía que lo que me venía, claro, después de esto en cero, comenzar de cero. Y yo aparte de eso fui motivador de la juventud, enseñaba mucha motivación, que nunca debemos darnos por vencidos, que la necesidad es la madre de la inventiva, lo dijo Albert Einstein. Entonces estas cosas, yo diciendo, vamos a echar eso para adelante. Y entonces ahora trabajo como artesano haciendo chaquiras, mi esposa haciendo mola, y así nos defendimos hasta ahora, gracias a Dios. Nos ha ido bien, bien, bien. No nos ha faltado. Ahora más que en esta pandemia, no nos ha faltado. Hemos estado bien con Dios económicamente, pero siempre hay bajas, pero ahí estamos. Gracias, Ujú. contento con la iglesia, estoy feliz con la iglesia, no encuentro defecto en la iglesia, para mí no lo encuentro, no sé, Ujú. todo es una maravilla, sigo llorando, sigo de alegría, sigo conversando todos los días con mi familia, las veces le muestro algunos videos de de algunos padres que hablan sobre la apologética. Empecé a conocer la apologética también, me gustó la apologética, me fascina la apologética, me considero apologética sin título, Ujú. pero sí me gusta estudiar. Y luego también alguien me recomendó su persona, mi hermano Plasencia, y luego también escuché su testimonio, me maravilló el testimonio de su esposa, suyo, y me maravilló. Dije, yo no estoy solo, estamos aquí unidos para defender a la única iglesia que Cristo fundó aquí en la tierra, aunque muchos no puedan reconocerlo. Sí, amén. No, hermano, pues ¿Alguna no, no, pregunta? no estamos solos, son cada vez más y más y no únicamente, pero sí me he fijado que hay muchos que eran pastores, misioneros, maestros, que están empezando a abrir sus ojos. Yo también, yo me identifico con usted cuando usted decía, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué yo no leía el catecismo antes? ¿Por qué yo no? ¿Por qué si es algo tan sencillo, por así decirlo, es algo tan sencillo como a tomar el catecismo, investigarlo, estudiarlo, pero pues tal vez tiene que ver, como usted dijo, no es el tiempo de Dios, pero humanamente tal vez tiene que ver con los prejuicios que a uno ya se le habían metido, ¿no? Prejuicios contra la iglesia. Sí, Y, ¿sabes? Sí tengo una pregunta, ahora que usted me da la oportunidad. Y la pregunta es, cuando usted estaba en su denominación protestante, ¿cuál era básicamente la teoría que más era popular, la teoría más popular sobre la Iglesia Católica? ¿Cómo la veían? Yo sé que puede variar, ¿no? Eso puede variar, dependiendo la persona, pero digamos que usted o su congregación,
o su denominación, con sus amigos pastores, ¿qué era lo que más era popular sobre la Iglesia Católica? ¿Cómo la veían a la Iglesia Católica? Ok, ser- serían varios en este caso. Hablaban así como la gran ramera del Apocalipsis capítulo 17, la iglesia idólatra y la iglesia mundana, y realmente que no era iglesia. Esas son las tres cosas que más se escuchaba, o también yo decía sobre que la iglesia católica era la gran ramera, una iglesia idólatra y una iglesia mundana, más que todo. A otros sí, sí son normales. Ok. Y, por ejemplo, si, si yo le hubiera preguntado, imaginemos que yo estoy hablando con Rolando, no sé, hace 10 años, y yo le preguntara, Pastor Rolando, ¿por qué usted piensa que la Iglesia Católica es la gran ramera? ¿Cuáles hubieran sido sus respuestas en aquel entonces? Bueno, si alguien me preguntara si ahorita soy pastor y me preguntara cuál es por qué la iglesia católica no es la iglesia del Señor, lo primero yo le diría Apocalipsis capítulo 17, que ahí está la gran ramera, donde se describe la mujer de púrpura. Y ahí cuando los ojos, ahí está el engaño de nuestros sentidos. Decirle que, mira, la iglesia, aquí se muestra muy claramente de que esta iglesia está vestida de púrpura y la única mujer o iglesia que vemos que está vestida de púrpura sería la iglesia católica. Y luego también la idolatría por la abundancia de ídolos que tiene, y la Biblia dice que la iglesia, en Éxodo capítulo 20, que no te harás imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra. Yo normalmente decía eso, eran mis razones y la forma en que como viven la mayoría de los católicos, su forma mundana de vivir sin Dios. Entonces ellos necesitan esperanza a una iglesia vacío, un corazón vacío. Eso es lo que yo podría Ujú. decir. Ah, ok. Fíjese, ahorita que usted menciona esto último sobre cómo muchos católicos o personas que se dicen católicas, y sí son católicos, ¿no? Pero son católicos no practicantes. Realmente muchos ni conocen su fe y no la viven, y como usted dijo, viven vidas como si no fueran, como que si no fueran católicos, como que si no fueran cristianos. Eso también a mí recuerdo que tal vez a mí en lo personal eso a mí me pesó mucho porque aún recuerdo que yo estaba comprendiendo las doctrinas católicas y ya me estaba convenciendo de algunas de estas doctrinas, pero lo que más me pesaba, lo que más me frenaba era el mal testimonio de muchos católicos que yo conocía y, pero como usted dijo, después me fui dando cuenta que así como hay católicos que no practican su fe, no viven su fe, hay muchos que sí la viven y como usted dijo, así como hay Sí, sacerdotes que han sido malos sacerdotes, hay muchos buenos sacerdotes que viven vidas santas y también es lo mismo. Me di cuenta que muchos católicos sí viven su fe, conocen su fe, practican su fe, aman a Jesucristo, aman a Dios y se esfuerzan por vivir vidas santas. Pero claro, yo no pensaba en eso, yo nada más pensaba en los malos ejemplos, sí. ¿no? En el vecino borracho o qué sé yo, ¿no? Cosa curioso, cuando yo era pastor, como pastor, me confesaban. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Así que la confesión era importante en mi ministerio, porque yo no era Dios para con los pecados de las personas, y las personas que subían al púlpito y si eran en pecado, podía caerle un juicio, decía yo. Así que ellos tenían que confesarme sus pecados. Así que como pastor yo conocía la vida de los miembros. Entonces por eso yo decía, ¿cómo yo puedo juzgar a un católico si aquí también yo veo adúlteros, fornicarios, gente que yo no? Así que cuando empecé a ver la realidad, yo me sentía indigno hablar de la iglesia católica, si aunque fuera cierto, aunque un sacerdote fuera un pedófilo o un sacerdote fuera un asesino o algo feo, yo me sentía indigno de levantar mis dedos porque yo decía, óyeme, pero aquí también los hay, ya, aquí lo Ujú. veo. Y una vez yo atendí un caso de un muchacho
que estaba pues, abusando de los niños y eso lo queríamos tapar para que la iglesia no escandalizara, porque estábamos buscando que la iglesia no saliera lo malo a la luz. Entonces, esas cosas, experiencias personales que viví, entonces yo decía, no, hombre, eso no debe ser para mí excusa de ir a la iglesia, porque si allá, allá, acá hay. Una vez yo siempre también predicaba y decía a los jóvenes, a mi congregación, si tú ves que aquí hay un hermanos pecadores y si tú te vas a otra iglesia buscando una iglesia santa y lo encuentras, una iglesia santa que nunca ha pecado, por favor no te congregues en esta iglesia porque lo vas a dañar, porque lo vas a dañar. Déjalo como ellos, como están santos. ¿Por qué? Porque siempre he visto o creído que la iglesia, como dijo mi primo sacerdote, la iglesia está compuesta por personas y todos nosotros somos, la iglesia es vulnerable, somos débiles, pero el fundador es el que es santo, que es Jesucristo. Ese es el Ujú. que da valor. La Virgen María, miembro de la iglesia, y los santos padres de la iglesia, que vivieron una vida santa y muchos por ellos estamos, gracias a ellos, nosotros podemos decir, la iglesia es santa. Amén. Eh, una pregunta, hermano Rolando. ¿Qué fue cuáles fueron, digamos que las doctrinas católicas con las que más batalló? Yo sé que, como usted dijo, ¿no? Usted pudiera, pues, explicar Sí, todo su viaje de regreso a la iglesia, pues, mm, en muchas horas, ¿no? Pero así sí, a grandes rasgos, eh, ¿cuáles serían las doctrinas con las que usted más luchó, con las que más sí. batalló para poderlas comprender y poderlas aceptar? Lo primero, la iglesia, que la iglesia católica era la iglesia de Cristo. Eso tuve que lucharlo, entenderlo en su contexto histórico de la palabra iglesia. Por eso cuando me voy al antiguo Atenas, la cultura griega, de cómo ellos usaban ese término de la palabra iglesia, que significa congregación, generación, de cómo la traducción de la iglesia, de la Septuaginta, de la Septuaginta, se usa la palabra en sinónimo, la palabra sinagoga, la palabra sinagoga y la palabra iglesia se Ujú. usa como sinónimo en el Antiguo Testamento. Oh, Shaquila. sí. Y Ujú. luego, ¿cómo es posible de que tiene que haber una sola iglesia? Esa iglesia tiene que ser visible. Cuando me fui convenciendo, por supuesto, primero batallando, viendo, porque ya yo no podía ver en su historia a otras iglesias. La única iglesia históricamente que yo pudiera visualizar, verlo, era la iglesia católica. Entonces, esas cosas me fue viéndolo y captando de que realmente la iglesia debe ser una y que la iglesia era una institución sagrada establecida por Cristo Jesús. Porque antes, algo irónico que algunos que yo he escuchado, que Cristo no fundó una iglesia. O sea, que es irónico decir que Cristo no fundó una iglesia si la iglesia está compuesta por Pablo, por Pedro. Entonces ellos son iglesia. O sea, eso es algo muy incoherente. Entonces, tuve que capturar eso y entender de que sí, ok, eso era la primera iglesia. Esa iglesia es, Cristo lo fundó, ok, Cristo fundó una iglesia, una institución sagrada importante, la que reemplazó a la antigua Jerusalén o a la antigua nación de Israel, porque Israel era uno, no era dos ni tres, había un solo templo, un solo lugar. Todas las sinagogas en la diáspora, antes del Nuevo Testamento, todas las sinagogas veían al templo, era el sueño de todos del pueblo de Israel. Había uno, no había un judío, no podía levantar una sinagoga, o yo solo voy a levantar una sinagoga, no, toda la sinagoga. Esa unicidad de la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, lo tuve plasmarlo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde se pierde? ¿Dónde se me pierde esa iglesia? Entonces, como a mí me habían enseñado que la iglesia se pierde, los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia no estaban unidos en sus doctrinas, claro está, yo no había leído las cartas de los padres de la iglesia, nada más que yo estaba escuchando a ellos y yo
yo honestamente, yo creían que ellos tenían la razón porque son hombres de Dios y no pueden mentir, pero, pero luego más adelante vi que no era necesario, yo quiero saber qué dice. Entonces empecé a mirar que sí realmente había algunas diferencias, pero otras cosas sí no había. Entonces era imposible que la iglesia fuera destruido o se hubiera apostatado, porque Jesucristo dijo que su iglesia no iba a ser destruido, o sea, ni el Hades ni el infierno no iba a prevalecer. ¿Cuándo entró? Entonces eso iba llevándome, mirando la historia vivo de estas cosas, como en el concilio de Nicea en el año 325, cómo fue unificándose la iglesia. Es más, en la misma historia de la iglesia, según el libro que yo tengo, habla sobre la necesidad de esa unidad, de la necesidad de la unidad, porque tiene que haber una unidad, porque los apóstoles ya no estaban. Entonces, porque se estaban dispersando la iglesia. Entonces, ese desarrollo de la iglesia que va formándose, como siempre yo lo veo de esa manera, que las naciones o cualquier iglesia no se desarrolla de un día para otro, toma un tiempo necesario. Estaba en la mente de Jesucristo, en la cruz estaba en embrión y fue pariendo en Pentecostés y fue desarrollándose hasta llegar a Nicea, digo yo, se complementa bien y la iglesia fue desarrollando. Los demás aparecieron, no tienen historia, por decirlo así, no tienen raíces. Entonces, eso es lo primero que yo tuve que batallar y aceptar y entender, de que la iglesia era católica, con todos sus errores. Cuando hablo de errores, no me refiero a los errores doctrinales ni dogmáticas, sino a sus errores como personas, porque por eso yo considero que la verdad no está en el campo de la moral, la verdad está en el campo del conocimiento. Porque si la verdad fuera en el campo de la moral, entonces el Antiguo Testamento, todos los que cometieron pecado, Abraham, Saúl, David, Salomón, el sabio, entonces son mentiras, no son Ujú. verdades, entonces eso sería incoherente. Eso es lo primero. Lo segundo, una pregunta. Sí, nomás le iba a decir que, de hecho, a mí, eso que usted está diciendo del asunto de la moralidad, a mí me ayudó a comprender que en el Antiguo Testamento, si uno pone todos los reyes que hubo, todos los reyes de Israel, la gran mayoría eran reyes malos. La gran mayoría fueron hombres Sí, inmorales. Y yo dije, wow, dije, si esto sucede en el Antiguo Testamento, ¿cómo me atrevo yo a pensar que no puede suceder también en tiempos del Nuevo Testamento? Y también, cuando hubo malos reyes, no significa que Israel dejó de ser Israel, que Israel dejó de ser el verdadero pueblo. No, Dios es fiel. Y aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él seguía pastoreando a Israel. Es lo mismo. Ha habido papas que no han tenido una vida moral, porque no todos son santos. Sabemos que no todos los papas han sido canonizados como santos y ha habido quienes han fallado, pero no significa que la iglesia ya no es la iglesia y que ya Dios la va a abandonar. Y es eso que usted está diciendo a mí me ayudó a comprender, porque yo tenía todo eso en mi mente, pero se te van abriendo los ojos. Ahora sí, mi hermano, ¿cuál es la segunda cosa que nos iba a compartir? sí, es sobre la idolatría. La idolatría, también, vaya, eso yo creo que fue una parte importante para sacarme el prejuicio y el chip que yo tenía, porque yo creo que yo percibía las cosas diferente. Y aquí, antes de empezar, te quiero contarle una anécdota antes de empezar de decirle sobre la idolatría. Ujú. Yo lo empecé a mirar de esta manera, Le pregunté a mi mamá es evangélica ahorita, evangélica, estamos tratándola, mi hermano y yo, tratando de no obligarla. Hablé con ella y también hablé con un profesor del Instituto Bíblico, conversé con él. El misma anécdota que le voy a contar, le dije al profesor del Instituto Bíblico. A mi mamá le dije así: mamá, hablando de la idolatría, mamá, cuando tú eras católico, primero le pregunto que si ella fue una verdadera católica, una católica devota. Me dice, sí, yo fui una verdadera devota católica. Tú orabas a los santos y tú sí. Sí, porque yo lo veía, pero quería que ella misma me lo dijera. Y luego le dije, mamá,
yo quiero que tú me seas honesta y sincera, sin ánimo de buscar polémica, que si cuando ella doblaba sus rodillas hacia los santos, ella creía que estas imágenes eran dioses, entonces ella quedó en silencio, un momentito en silencio, y me dice, no, no creía que estas imágenes eran dioses. Séme sincera, ¿tú creías que estos eran dioses? No, yo no creía que estas imágenes. Esa misma respuesta lo tuve del profesor del Instituto Bíblico. Entonces, después yo le dije, ¿y quién te enseñó que estas imágenes eran dioses? Entonces, esa pregunta que le hice, me acordé de Génesis, cuando Dios le dice, ¿a quién te enseñó que Ah, estás desnudo? Me buen acordé de punto, eso. ¿eh? Entonces ella me dice, los pastores me enseñaron que estas imágenes eran, estas imágenes eran dioses, que estas imágenes eran dioses. Ella me dice, y entre esos incluye tú, hijo, tú fuiste pastor y tú me dijiste que esto era imagen. Entonces yo le dije, entonces, quién cree entonces que estas imágenes son dioses? ¿Los católicos o los evangélicos? Hubo un silencio largo. Y para yo no ofenderla a mi mamá, porque ella, mi mamá, tampoco confundirla, la mente, porque nuestra mente empieza, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está Ujú, pasando aquí? Así le pasó al profesor del Instituto Público, le dije así, y dijo, quedó quedó como aturdido y ujú, pensando, como yendo en su razonamiento, le dijo, porque eso es imposible. La Iglesia Católica es el promotor del monoteísmo, fue el que extendió el monoteísmo a nivel universal. Nosotros queremos un solo Dios por la Iglesia Católica. Antes, en el tiempo de Éxodo, los hebreos creían en muchos dioses y por eso le dijo, no harás imagen, semejanza, porque ellos creían, salieron 400 años de Egipto. En Egipto había muchos dioses, ellos creían muchos dioses. Era en el desarrollo de la humanidad antes creía en muchos dioses. Y Dios tomó al pueblo de Israel para enseñar el monoteísmo. Israel batalló sobre esas cosas, pero al final ellos entendieron. Por eso que cuando Cristo no batalló con el politeísmo porque ya había un camino abierto para ellos. Él batalló con otras cosas que había. Entonces la iglesia abraza el monoteísmo. Entonces yo le explico así a la gente y empecé a entender, sí, yo miro a la imagen y digo, sí, pero es verdad, oye, ¿cómo mi mente empezó a mirar otra manera? Entonces, a tal punto yo en broma decía en la iglesia, yo voy a poner imágenes en la iglesia, porque yo no tengo problema, porque yo sé que esos no son dioses. O sea, el que cree que son dioses, esos son los que tienen problemas. Yo ujú, decía, yo voy a poner imágenes en mi iglesia cuando yo era pastor, pero yo lo decía en broma, pero para que la gente entendiera. Entonces, ujú. esa experiencia siempre le cuento a algunos hermanos evangélicos y ellos quedan Es pensando. es una excelente observación, de hecho, esto que usted dice. Fíjese que en mi iglesia bautista, le cuento rapidito, en mi iglesia bautista, en las cuatro paredes había dibujos. Había dibujos porque había un hermano en la congregación que tenía esa destreza, tenía esa habilidad para dibujar. Y el mismo pastor, que era un misionero estadounidense, americano, él mismo le había encargado a este hermano que tenía ese talento para dibujar, que conforme fuéramos avanzando en la línea del tiempo a través de toda la Biblia, que él mismo se fuera encargando de hacer dibujos. Y cada vez que el hermano llegaba el domingo y bien contento nos mostraba el dibujo, y todos decíamos, wow, qué bonito le quedó, mira, Moisés, Noé, Abraham, los patriarcas, los reyes, y los íbamos colocando en las paredes en una línea del tiempo que se hizo. Y recuerdo, hermano, que un día llegó un predicador bautista de otra congregación y llega y no se me va a olvidar, llega y se queda viendo para todas partes, viendo los dibujos. Y recuerdo que al final nos dijo, oiga, ¿por qué ustedes tienen aquí imágenes? ¿Que no saben que las imágenes están prohibidas? No está bien, esto ya se está pareciendo a los católicos. Pero bueno, es una pequeña anécdota, ¿no? Terrible. Sí, y la Ok. tercera podía ser Ujú.
Y la tercera podía ser sobre la Virgen María, Ujú. sobre la Virgen, la importancia y el rol de la Virgen María. La Virgen María me hizo derramar muchas lágrimas de cómo comprendía ella por qué ella es la reina del cielo, porque es madre de Dios, porque es la bienaventurada. Ella la que más me llenó, me llenó ese versículo que creo que a usted también le ha pasado, que le había leído bastante, y desde ahora me dirán, bienaventurado todas las naciones del mundo. Yo lo veía, lo leía, pero ese versículo yo dije, vaya, 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 pero ahí estaba, de cómo ella su vida, sobre su santidad, de que nació santo antes, santa después, virgen por siempre. Entendí el versículo ese que batallé también, que dice que, donde dice sobre José, que la conoció después de haber tenido a Jesús, y la conoció. Entonces ese texto es muy, muy, muy controversial. Tuve que leer bien, bien, ir a otros textos, conocer sobre la importancia también sobre el corazón de María cuando estuvo frente a Jesús, cuando se estaba muriendo, cómo Simeón profetiza esa, esa, esa herida que le traspasó el alma a María durante toda su vida, porque ella sabía que iba a morir de esa manera, y ella cómo la ve. Una vez un psicólogo estaba diciendo que quién sufre más, si es la madre que ve, que ve a su hijo morir y sin hacer nada, o el hijo que se está muriendo de cáncer. El psicólogo dijo que es la madre la que sufre más, imagínense, y Sí, ella viendo a, a Jesús sin poder hacer nada, su hijo, su sangre. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es parte de ella la salvación con ella? Y cómo Jesús le dice a Juan, he aquí tu madre, como entendí, él lo recibió, todas esas doctrinas, o la doctrina mariana más que toda, y eso realmente batallé, 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 y al final me doblegué y la recibí como mi madre, mm, como mi intercesora, la amada la madre de la iglesia. Tengo una canción escrita para él, aparte de todo eso, yo soy compositor, no soy tan buen cantante, ujú. pero sí escribo canciones, escribí La Cena del Cordero, que algún día tendremos que sacarla bien, bien, Amén. y sobre la madre de la iglesia, esas son las tres más que, claro, muchas, pero estas tres la puedo compartir, que Sí, me, que me, que batallé y pude ver la maravilla de la wow. doctrina y la doctrina de la iglesia. Qué hermoso. No, sí, ese versículo que usted mencionó sobre nuestra Madre la Virgen María, de que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, también fue un versículo que a mí me agarró, porque yo dije, yo hasta me sentí mal, yo todavía no estaba 100% católico, todavía tenía dudas, pero sí recuerdo que estudiando ese pasaje, dije, dije, estamos mal. Dije, aquí dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y dije, nosotros no hacemos eso realmente. Aparte, no calificamos para hacer eso porque nosotros no hemos estado en todas las generaciones. No hemos estado en el siglo I, en el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, 8, 9. Dije, no, los protestantes tenemos poco tiempo. No calificamos para honrarla durante todas las generaciones. Dije yo, entonces, ¿dónde se ha cumplido? ¿En qué contexto, en qué iglesia se cumple esta profecía de que todas las generaciones me llamarán bienaventurada? Pues la respuesta es sencilla. Dije, no, pues eso es la iglesia católica, no, no hay otra. Y ahorita, hermano, que tú mencionaste un pasaje de Simeón cuando fueron al templo, ¿no? Y se Sí, encontraron ahí al anciano Simeón y mencionaste, ¿no? Y lo voy a leer, está en Lucas capítulo 2 sí, en el verso 35. Bueno, el 34 y el 35 lo leo, y lo leo incluso de la Reina Valera para nuestros queridos hermanos separados que nos escuchan. Lo leo, Lucas 2, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel,
y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Eso se lo está diciendo a la Virgen María. Le dice, una Ajá. espada traspasará tu misma alma. Y aquí viene la parte en la que me quiero enfocar. Y aquí dice, ¿cuál es el propósito de ese sufrimiento que tendría la Ujú. Virgen? Dice así, para que, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y yo recuerdo que siendo protestante dije, wow, dije, ¿qué significa esto? ¿Cómo que el sufrimiento de la Virgen María iba a resultar en que los pensamientos de muchos corazones fueran revelados? Y yo recuerdo que como protestante, de acuerdo a mi teología protestante, yo no sabía cómo entender este pasaje. Claramente está diciendo que el sufrimiento de María, de alguna manera, iba a resultar en conversiones, porque eso significa, los pensamientos de muchos corazones serán revelados. Pero yo dije, wow, dije, eso suena católico. Pues claro, ¿no? Claro que es católico. Pero sí, hermano, me Sí, alegro sí, y la verdad que sí, si nuestros hermanos separados, si los protestantes en verdad comprendieran todo esto, ellos correrían a la iglesia católica. Pues sí. eso nos sucedió a nosotros, ¿no, hermano? Eso te sucedió a ti. Me gustó la parte donde dijiste, yo ya me sentí que ya no podía estarme engañando a mí mismo. Yo ya no, y eso habla bien de ti. Habla de que tú querías ser honesto, querías ser íntegro, querías ser Sí. transparente, querías tener libertad de hablar lo que estabas aprendiendo. Y eso por eso se convierten. Esa es la razón por la que muchos protestantes, cuando comprenden esto, se convierten, se rinden y dicen, no, ya no puedo ser Sí. protestante, necesito ser católico. Am, Hermano, ahora me gustaría, por favor, hermano, si hay alguien que ha escuchado parte de tu testimonio, perdón, yo sé que tu testimonio es mucho más extenso, es mucho más amplio, pero si alguien ha escuchado tu testimonio y lo que tú has compartido, y ese alguien es alguien que tal vez está en una situación similar, semejante a en la que tú estabas. Quizás es pentecostal, quizás es bautista, como tú dijiste, tú estuviste a punto de hacerte bautista porque te estaba gustando la tradición bautista. Quizás un bautista pentecostal o no denominacional o neopentecostal. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Quizás alguien está escuchando y una de dos, o ya están estudiando, pero tienen muchas dudas todavía, o quizás no han estudiado nada y todavía sienten que la Iglesia Católica, pues como tú dijiste, ¿no? Es la gran ramera o algo así. ¿Qué consejo les darías a estos hermanos que nos están escuchando? Sí. Es una buena pregunta y me ha pasado. Y a veces me gusta desafiar a las personas. Me gusta desafiar a las personas. Yo siempre, antes de decir eso, yo siempre he dicho que la mejor motivación para motivar, valga la redundancia, a la gente es desmotivándolos. Cuando tú los desmotivas, es cuando la persona realmente, por ejemplo, cuando a Michael Jordan le dijeron que, oye, usted está chiquito, no lo estaban desmotivando y él se motivó. Cuando a muchos hombres famosos llegaron a donde está, es porque han tratado de desmotivar. Entonces, siempre he dicho que la mejor desmotivación es desmotívalo para ver si es verdad lo que están buscando. Es verdad. Mm, Entonces, lo que yo siempre digo, una vez le dije a un amigo, eso no es para ti. Para convertirse a la Iglesia Católica no es para cualquiera. Convertirse a la Iglesia Católica es para los que Dios lo ha llamado y para la gente que realmente ama a Dios y que estudian la Biblia honestamente. Siempre le digo esto para eso, con el ánimo de desafiarlos, porque a veces el sentimentalismo no juega aquí. mm, Aquí yo no estoy porque en la iglesia católica porque me gusta, yo estoy en la iglesia porque es la verdad absoluta. Entonces, ese es mi consejo. A ver, me pasó con un muchacho de Argentina que escuchó mi testimonio y empezó a él estudiar y vi su vida como un poquito de debilidad.
vi que no estaba tan seguro, porque cuando hay inseguridad, pone, pone mucho pero. O sea, cuando pone mucho pero, está seguro y inseguro. Yo le dije, mira, sigue estudiando, sigue esperando, porque, porque quizás esa persona que al convertirse al catolicismo, de pronto va a ser peor el asunto para él, porque de pronto va a encontrar quizás otras cosas quizás se vuelva hasta peor, ateo. Y entonces, mejor yo le dije, espera, espera, no te apresures, no vayas por sentimiento. La fe no se trata de sentimiento, la fe se trata de convicción. Mm, Siempre le doy esa palabra a las mm, personas, primero evaluando su vida realmente, cómo están. ujú, Entonces, cuando yo veo que realmente están tan tratando, entonces yo le desafío eso, ujú, que para convertirse al catolicismo no son para cualquier persona, son para ujú. gente especiales. Pues Aunque yo no sí, me siento tan especial, ¿me entiendes? Pero sí, sí yo he claro, visto pero lo que haces para que, como tú dijiste, para ver si realmente están buscando la verdad o solamente quieren mm, discutir, solamente quieren pelear. mm, Es cierto. Hermano, y ya para entrar, perdón, yo sí, tuve sí, una dime. experiencia con un amigo pastor, Ujú, un amigo pastor que me insistía a conversar conmigo. Mi esposa me decía que no lo hiciera porque siempre a veces sale, porque a mi esposa no le gusta eso de la controversia. Aquí en mi casa llegan a veces amigos evangélicos y salimos peleando. Y entonces una vez me insistía el pastor y yo le dije al pastor, pastor, yo primero quiero saber dónde usted estudió teología, porque yo sé y usted sabe que algunos pastores no están preparados, agarran pastor como sea. Y me gustaría, y no para ofenderlo, me gustaría dónde tú estudiaste teología para ver si tú conoces, porque después no quiero que te sientas mal. Y me dijo, no, yo estudié esto, ok, vamos a conversar. Me senté a conversar con él y le dije, primero lo que quiero saber, ¿cómo es tú sabes que la Biblia es Biblia ahorita? ¿Dónde fue el desarrollo? Y empezó a hablarme de otra cosa. Y cuando en 5 minutos empezó a hablarme, me di cuenta que no sabía nada, absolutamente, y era pastor. Y entonces yo le dije, mira, disculpe lo que le voy a decir, pero no es así como usted dice. Déjame explicártelo y para que usted se dé cuenta de que. Entonces empecé a explicar, y él me quedaba mirando, y me dice, oye, Chuzu, con usted, con usted, da gusto hablar porque usted sabe. Me dice, no, no es que sé, sino que uno investiga. Y si usted investiga realmente te vas a dar cuenta que realmente estás equivocado. Entonces, él le gustó esto, él es un buen pastor, pero más nunca, me llamó, más nunca insistió. ujú. Sí, sí sucede. Hermano, una pregunta, hermano Rolando. Platíquenos un poquito de cómo fue su experiencia cuando ya volvió a la iglesia. Sí, antes iba a ser la primera, aunque el padre me había dicho que ya sí podía yo hacer, ¿cómo se llama? La comunión, podía participar de la comunión porque yo estaba bautizado y había hecho mi primera comunión, que yo sí podía, pero como había un pequeño grupo que se había venido conmigo con mi esposa, entonces mi esposa sí tenía que bautizarse, tenía que, tenía que hacer su primera comunión. Entonces yo esperé ese grupo, esperé para que todo ese grupo hiciéramos en un solo paquete. El Monseñor aquí huyó, hizo esa ceremonia. Y Ujú, entonces todo ese día, cuando esperé para poder hacer la confesión, cada uno hicimos la confesión. ujú, Claro está. Bueno, yo sí le voy a ser sincero. Cuando eso lo aprendí con mi hermano José es fácil de confesar. Él es un hermano que no tiene problemas en confesar, no, porque hay gente, ujú. tú sabes, que le dificulta confesar. Sí, Entonces yo aprendí mucho con él. Así que confesar mi vida a alguien no era tan fácil, pero no era tan duro. A sí, algunos sí. sí les resultó difícil por Ujú, primera vez confesarse. Oye, sí, voy a confesarme con un hombre, pero en mi ujú, caso no, en mi caso muy diferente. Y para no decir, no le puedo decir que ocurrió algo maravilloso, una cosa tremenda.
pero Ujú. sí, normal, confesé, claro, hay algo que se va, hay algo que siempre en una confusión uno queda aliviado, pero Mm. sí hay algo especial cuando hice la comunión, en la comunión. A ver, En la comunión platíquenos, sí, hermano, ¿cómo fue sí, esto, esa sí, fue experiencia? una experiencia tan tremenda porque cuando entendí que ese era, por decirlo así, la manera de aceptar a Cristo, no solo en mi corazón, sino en mi ser. Entonces, en esa fila que venía acercándose, yo temblaba, yo temblaba de emoción, lloraba. Yo creo que el canal de aquí en Panamá, Fer TV, estaba ahí filmando. Creo que yo vi que la cámara lo tenían enfocado. Yo Ujú. tengo ganas de pedir ese video, tengo ganas de pedirle, quiero ver ese video. Y Ujú. yo temblaba de emoción, temblaba de alegría, de lloro, de llanto, no aguantaba. Y venía acercándose porque tiene la fila, y ahí contento, emocionado de poder recibir a Cristo, a ese Cristo que tanto lo había rechazado. Y una de las cosas que quería también, aparte de eso, añadir, es que en mi razonamiento, pensar de que esa, ese pan blanco es Cristo, es una batalla en el razonamiento. Esto me dijo el catequista que nos estaba formando, que me gustó cómo nos explicó, porque tu mente dice no, tu mente dice no, pero tu fe dice sí. Tu mente lo ve que es no, pero tu fe va más allá de tu razonamiento. Entonces ahí donde entiendo que la razón me dice que no, mis ojos dicen que no, pero mi fe es más allá. La fe Ujú. es más superior a la razón humana. Cuando la razón humana, yo creo que lo dijo un filósofo moderno, no me acuerdo el nombre, Descartes, no me acuerdo muy bien. Digo, cuando el razonamiento queda a sus límites, tiene sus límites, la fe es la que actúa. Ujú. Entonces, yo esas cosas batallé al principio, batallé, pero ahí ahora a punto de recibir, entonces mi fe, más que todo, empezó a activarse, a tener esa confianza de que realmente Cristo estaba ahí. Y esa emoción lo llevé, yo temblaba de emoción. Mis manos hasta que me daba pena con la cámara que me estaba mostrando, y yo emocionado. Fue una experiencia tremenda. Mi esposa lloró, lloró. Usted no se imagina, yo miraba ahí, los muchachos que se estaban acercando, que conmigo esperaron ese momento, todos esperaron ese momento, que fueron miembros conmigo, una pequeño grupo. Ellos eran emocionantes, eso era una emoción. Y casi se iba a formar una iglesia pentecostal ahí. Ujú. Pero sí, una emoción tremendo. Wow. No, me imagino, es algo muy hermoso. Yo recuerdo Perdón, cuando. hermano, también no sabía, Ujú. no sabía bueno, no sé en otros países, pero en Panamá o en Chiriquí, Ujú. donde mi hermano, cuando fui a visitarlo, los jueves hacen lo que se llama, ¿cómo se llama un día Jueves Santo, el Jueves Santo. jueves, no, jueves de adoración, donde Sí, sacan le en la llaman el iglesia. Jueves Santo. Sí, Jueves Santo. Yo no conocía eso. Yo era católico, pero había otras pequeñas cosas que no sé. sí, Entonces, sí. mi primer, ¿y eso qué es? Y yo fui allá, y eso fue tremendo cuando sacaron la imagen ahí, cuando el sacerdote iba a pedir la música y todos los demás. Yo me sentí en una, yo me sentí en un culto pentecostal. Yo lloraba de rodillas, me arrodillé, y el padre también arrodillado delante, emocionado. Eso era una cosa tremenda. Yo dije, yo no sabía que aquí, oye, también la presencia de Dios era tan patente. Ujú. No, sí, es algo pues muy especial, ¿no? Sobre todo pues en el caso de usted que venía de una conversión, ¿no? Sí. Sí, fíjese que estaba yo confirmando, porque ahorita que le dije Jueves Santo me quedé pensando, dije, no, no lo estaré confundiendo con el jueves de la Semana Mayor, de la Semana Santa,
pero no, Mm, también le llaman así. Bueno, al menos aquí mm, encontré que le llaman jueves, le llaman aquí adoración al Santísimo y también así le llaman, siempre es en jueves de adoración al Santísimo. mm, Wow, hermano, qué tremenda experiencia. Am, Sin lugar a dudas que es lo mejor. Muchas personas que no son católicas, o en este caso, pues, hermanos separados, protestantes, que nos escuchan hablar así de la Iglesia Católica, pues no nos entienden porque ellos tienen en su mente las cosas malas, ¿no? Los escándalos o las cosas que uno mm, ve desde afuera. Como alguien lo dijo, es como una catedral como los vitrales de una catedral, cuando los ves por fuera, no son atractivos, no son llamativos, están todos llenos de polvo, están sucios, pero una vez que entras a la catedral, que te introduces a la catedral, esos vitrales que por fuera se veían horribles, sucios y llenos de polvo, te das cuenta que no, pues son hermosos, están llenos de colores, tienen imágenes que representan al Señor Jesucristo, la luz los atraviesa y cobran una vida pues muy bonita, ¿no? Entonces alguien explicó de esa manera que la fe católica, cuando uno está afuera y uno no la conoce realmente, así es muchas veces. Tienes que entrar adentro para poder contemplar la hermosura, por así decirlo, ¿no? Y eso no significa que no debemos dar buen testimonio, ¿no? Pero cuando uno está en el seno de la iglesia, ves las cosas de una manera que la verdad no se puede ver cuando uno tiene un corazón, pues, que está endurecido por alguna razón, ¿no? Ah, hermano, pues, mire, ¿cuáles serían sus últimas palabras, hermano? Lo voy a dejar que usted nos diga sus últimas palabras y que usted tenga libertad de decirnos lo que nos quiera compartir. sí, primeramente, quiero decir o concluir diciendo que aparte que estoy trabajando en el pastoral indígena donde yo me congrego, pertenezco a la Academia de Formación Católica de Panamá, donde nuestro hermano Roquel, es el que nos dirige y algo otros hermanos que siempre nos está apoyando. Nosotros nos reunimos todos los martes a las 7 de la noche para seguir formándonos. Más que todo, igual uno tampoco se siente ya que sabe lo todo, sino que me sigo aprendiendo con ellos, con hermanos buenísimos, nos está capacitando, luego también yo compartiendo mi testimonio, y que en la casa del Señor hay de todos y ahí caben para todos. Amén. Entendí que en la Iglesia Católica no hay, no hay, no hay un lugar que no puedas hacer nada, que Mm, lo que Dios te dio, tú puedes servir dentro de la iglesia. Yo comprendí que yo podía servir a Dios, aun cuando estoy casado, podía servir en esta rama de mi experiencia como pastor, más que todo de la apologética, que yo creo mm, que es necesario que los laicos o los cristianos católicos se comprometan realmente, que no sabemos o que no saben realmente de la grandeza en la cual estamos metidos o ujú, están metidos. Yo siempre he dicho y digo esto, que para mí la Iglesia Católica es como un banquete, una mesa larga, un buffet de conocimiento, que cuando tú llegas y encuentras, y yo encuentro católicos parados sin agarrarlos, y yo llego y veo ese manjar y no sabe por dónde yo empiezo porque todo se ve tan sabroso, y entonces que se están perdiendo la maravilla, que no necesitas de ir a otros que no son iglesia realmente, porque Cristo creó una sola iglesia, no hay otra de las otras. Yo siempre lo considero que no son iglesias, pues mientras no hay la Eucaristía, no son iglesias, son sencillamente salones de donde se expresan cosas de Dios, salones donde se entretienen algunas veces, pero no son iglesias como tal. La única iglesia que Cristo fundó fue la católica, que aquí lo encuentras todo, que no hay ujú, queja para poder
poder decir, oye, yo me voy de la Iglesia Católica. No, mi hermano, estás en un mejor lugar, y que nos despertamos de ese letargo que muchos están viviendo, que tenemos mucha belleza y mucha grandeza, muchas bendiciones con la iglesia. La iglesia ha contribuido a la humanidad como nosotros no nos imaginamos. Que Dios les bendiga muy ricamente a usted, mi hermano Plasencia, también a Eric, que fue el contacto, Ujú. por este espacio que también me toma en cuenta de poder compartir ese testimonio para que muchos, más que todo hermanos católicos, se fortalezcan en su fe. Gracias, Amén. mi hermano. No, pues de nuevo, hermano Rolando, gracias a usted. Aquí tienen las puertas abiertas. Si usted después siente en su corazón volver a nuestro programa y compartirnos quizás algo ya más en específico, porque yo sé que de cada cosa que usted nos iba compartiendo, yo sé que usted nos iba haciendo un pequeño resumen. Yo sé que hay Sí, muchas más cosas que usted nos puede compartir. Aquí será bienvenido. Las puertas están abiertas. La verdad, yo me he gozado escuchando su testimonio, comparto su alegría y qué bonito testimonio que Dios ha ido haciendo en la vida de usted y de su familia. Les mandamos un fuerte abrazo, los queremos mucho, hermano. Cuenten con amén, amén. nosotros, cuenten con nuestro apoyo y de nuevo, hermanos, pues en una palabra, gracias en verdad. Y bueno, pues a todos ustedes que nos están acompañando, hermanos, por favor, dejen sus comentarios felicitando, aunque ya tiene varios, ya tiene 3 años, 4 años, 4, 4. ¿verdad? Ya tiene 4 años el hermano que ha vuelto a casa, pero de todas maneras, dejen sus palabras, feliciten al hermano. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quizás el hermano pueda por ahí responder, adelante, dejen sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, compartan, no olviden compartir este hermoso testimonio con su familia, con sus amigos. Nunca sabes cuando algún testimonio, algún video que tú compartas estará impactando el alma, el corazón, la mente de una persona. Y bueno, hermanos, pues estamos muy contentos de haber recibido a nuestro hermano Rolando. Y bueno, como yo siempre digo, dicen que el que mucho se despide es porque tiene pocas ganas de irse, ¿no? Eso es verdad, no me quiero ir, pero bueno, vamos a concluir nuestro programa y me voy a despedir pues como siempre, ¿no? Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Amén, así es. Bendiciones, Gracias, gracias, igual. hermano. Sí.